Bueno, chicos, ya estáis viendo en directo, estamos grabando y ya José Daniel y ciertos profesores han comentado lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Os suena el Open Arms, el papel tan vital que tiene actualmente en España en el Mediterráneo? Y bueno, pues vamos a hacer una entrevista en directo, ¿vale? ¿Podéis participar? Por supuesto. Vamos a ir intercambiando, lo vamos a hacer un poquito en plan informal. Si tenéis dudas, pues se os va a ir dando el turno de palabras. Sí que es muy importante, ya veis que la conexión en directo es importante que estemos en silencio. Nos dejamos de cuchicheos y de preguntas posiblemente irrelevantes, ¿de acuerdo? Luego Pau nos va también a contar él, pues, su perspectiva vocacional y por qué se ha enrolado en el barco. Nos va a explicar también el funcionamiento de una ONG, que yo sé que lo sabéis, pero no sabéis cómo funciona esta en concreto. ¿De acuerdo? Así que bueno, José Daniel, las preguntas las vais haciendo como queráis, ¿de acuerdo? Y bueno, Pau, pues lo dicho, me despido de ti y un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Mira, Pau, me comentan que si quieres que empieces tú a hablar, ¿vale? Y luego empezamos a romper el hilo con algunas preguntitas que tengamos preparadas. Tú nos vas contando de qué va la ONG que estáis haciendo actualmente y luego entramos en preguntas un poquito más específicas, ¿de acuerdo? Vale, yo os voy explicando lo que hacemos y cuando hay alguna pregunta o si queréis hacer preguntas, me interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, gracias. A ver, yo soy Pau, soy el coordinador de voluntarios y eventos en Open Arms. Y Open Arms es una organización no gubernamental, una ONG sin ánimo de lucro que se dedica al rescate y salvamento de personas en medio del Mediterráneo. ¿Vale? Esto empezó en septiembre de 2015, ahora hace unos 3 años y medio, en la isla de Lesbos, en Grecia, que es donde estaban llegando miles y miles de personas cada día provenientes de Turquía. Turquía y Lesbos, que Lesbos es una isla griega, están solo separados por 10 kilómetros de mar, un poco como el estrecho de Gibraltar. ¿Vale? Entonces es el punto más cercano que encontraron esas personas para llegar a Europa. ¿Vale? Es muy parecido a lo de África y España, ¿vale? Lo de Gibraltar, pues desde Turquía, o sea, África y España es África y Europa, y allí era Asia, Europa, ¿vale? Más o menos para que tengáis un paralelismo. Vale, llegaban miles y miles de personas a esa isla y a otras islas griegas intentando llegar a Europa y la gran pregunta es de qué huía esa gente, ¿no? Porque mucha gente pues, te dirá que solo huían de la guerra de Siria, ¿vale? En ese momento la guerra de Siria bueno, hizo que muchos millones de personas intentaran buscar una vida mejor porque en sus casas no podían estar, porque había bombas, porque les mataban, porque les violaban, porque no había trabajo y porque no había alimentos, entre muchas otras cosas. Entonces intentaban llegar a Europa. Esto se juntó con que mucha otra gente de muchos otros países estaban en la misma situación, aunque sus guerras o su pobreza o su miseria no era noticia. ¿Vale? Entonces nos encontramos que en esa época, en el septiembre de 2015, llegaba muchísima gente a Grecia, a esas islas griegas. ¿Qué pasaba? Que llegaban en unas condiciones lamentables. ¿Por qué? Porque, o sea, la gran discusión de por qué nosotros les llamamos a ese tipo de migración, le llamamos migración irregular, ¿no? O migración ilegal. ¿Por qué? Porque nosotros, las grandes potencias europeas o la Europa occidental, ¿no? La Europa rica, no dejamos que esa gente que huye de guerras, de miseria y de pobreza vengan a nuestros países a tener una vida mejor y a trabajar de una forma legal, ¿no? Nosotros cuando queremos ir a otro país, pues compramos un billete de avión, nos hacemos un visado para ir a Estados Unidos y viajamos, así de fácil. Esas personas que aparte tenían sumado, ¿no? la tortura, la persecución política, la persecución sexual, las bombas y la miseria y el hambre, no podían hacer eso porque nosotros no les dábamos esos visados, ¿vale? Entonces tenían que llegar a Europa de manera irregular, ¿vale? Bueno, dicho este rollo, nosotros fuimos allí
a esas islas griegas, a Lesbos concretamente, y nos encontramos que llegaban miles y miles y miles y miles de personas en unos botes muy cutres y muy precarios. ¿Y qué pasaba? Que la mayoría no llegaban a la costa y se hundían. Y con ella sus personas, ¿vale? Con las personas que llevaban dentro de esos botes se hundían y se morían, ¿vale? Y no había nadie de la Unión Europea que se estuviera cuidando de eso, ¿no? En nuestra Europa imaginaria, ideal, pues nos cuidamos los unos a los otros y todos los recursos que tenemos los dedicamos a que no se mueran personas y a cuidar de esas personas. Pues en esas costas europeas de Grecia se morían muchísimas personas y nadie estaba haciendo nada. Entonces, nosotros, como organización, fuimos a ver si podíamos ayudar a esas personas. Nosotros somos una organización de socorristas, ¿vale? Rescatamos personas, evitamos que personas se mueran ahogadas en el mar y en las piscinas. Entonces nos fuimos a esas islas a sacar gente del agua, que se estaba hundiendo, se estaba ahogando, simplemente porque estaban intentando llegar a Europa, intentar tener una vida mejor, porque en su país no podían, ¿de acuerdo? Entonces llegamos allí, en Grecia, llegamos a Grecia, estuvimos allí unos meses y vimos que eso era un auténtico drama humanitario, no una crisis de refugiados o migraciones o así, sino que simplemente era un drama humanitario porque había muchísima gente que se estaba muriendo cuando no tenían por qué morirse, no habían cometido ningún crimen, simplemente su crimen era intentar buscar una vida mejor para sus familias. Entonces, nosotros fuimos allí, rescatamos miles y miles de personas de morir ahogadas y nos dimos cuenta, vimos un naufragio de una embarcación que en lugar de llevar pues 50, 100, 150 personas a bordo, la típica embarcación de plástico que seguro que habéis visto, típica patera, pues hubo un día en que vimos que una embarcación un poco más robusta, una embarcación de madera, que llevaba 400 personas a bordo, se hundía. Pero no se hundía cerca de la costa, sino que se hundía 2 o 3 millas mar adentro, ¿de acuerdo? Entonces nosotros intentamos ayudar a ese naufragio, pero solo teníamos 2 motos de agua. O sea, 2 motos de agua eran los únicos recursos que había disponibles en esa zona para rescatar a 400 personas. No había ni guardacostas, ni nadie europeo, ni ninguna organización europea que rescatara a esas personas, aunque eran aguas europeas, eran aguas griegas. Entonces, ese día murieron muchas personas, creo que logramos rescatar 260 o así, de 400, pero claro, murieron muchísimas personas. Entonces, eso nos hizo darnos cuenta de que lo que pasaba en las costas, que es donde estábamos nosotros, ayudando a llegar a esas personas, era una pequeñísima parte en comparación con lo que pasaba en el medio del mar. En el medio del mar no hay nadie que vigile, no hay nadie que rescate, no hay nadie que informe de lo que pasa en el medio del mar. Entonces, muchas de esas embarcaciones se quedaban en el medio del mar, se hundían y las personas que iban dentro se hundían con ellas. Personas que se morían simplemente porque estaban en búsqueda, intentaban llegar a Europa para construir una vida mejor, trabajar, formar una familia. Entonces, para nosotros, eso es una aberración, ¿no? Que personas se tengan que morir simplemente porque en su país no pueden vivir y quieren venir a vivir a nuestro, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que en el medio del mar había muchísimas muertes y decidimos que teníamos que tener un barco. Así es como llegó nuestro primer barco, el Astral, y nos fuimos en lugar de quedarnos entre Grecia y Turquía, nos fuimos a otra ruta migratoria que es entre Libia, norte de África, Libia e Italia, ¿vale? La ruta migratoria cambió, ya no iba de Turquía a Grecia, sino que iba de Libia a Italia, ¿vale? Nos colocamos allí con nuestro barco en el Mediterráneo Central, con el Astral, y en 4 meses conseguimos rescatar a 15.000 personas de morir ahogadas, 15.000 personas. Imaginaros la cantidad de gente que son 15.000 personas, que si no hubiéramos estado nosotros estarían en el fondo del mar muertas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En 3 años, Open Arms ha conseguido rescatar 60.000 personas de morir ahogadas. Personas que lo único que quieren es una vida mejor para ellos y sus familias. Y que creemos nosotros que tienen todo el derecho de llegar a Europa y pedir asilo político o lo que ellos quieran, y que nosotros, como europeos, los acojamos y les cuidemos y les permitamos vivir entre nosotros y hacer sus vidas y montar sus familias o sus negocios o lo que sea. Entonces, estuvimos con el Astral rescatando mucha gente y entonces vimos que necesitamos más barcos.
Y llegamos a tener 3 barcos a la vez, ¿vale? El Astral, el Golfo Churro y el Open Arms. Ahora mismo solo tenemos el Astral y el Open Arms. Y los dos los tenemos parados en puerto porque el gobierno español no nos deja salir a rescatar a esas personas. Una decisión política que evidentemente nosotros no entendemos, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos denieguen a nosotros, que somos un barco humanitario, que lo único que hacemos es rescatar personas de morir ahogadas en el medio del mar, se nos deniegue el permiso para ir al medio del mar a rescatar a esas personas? Es una cosa que no conseguimos entender. Y lo que hicimos ahora, empezamos a salvar personas con el Astral, como he dicho, en la primavera del 2016, bueno, un poco más adelante, en verano de 2016, y ahora llevamos, pues eso, 2 años y medio rescatando personas en el Mediterráneo central. ¿Qué pasó? Que, bueno, yo os voy metiendo el rollo, si en algún momento tenéis alguna duda o lo que sea, me paráis y me preguntáis, ¿de acuerdo? Una de las cosas más importantes que pasó mientras nosotros estamos en medio del mar es que Italia y Malta, que son los 2 países europeos más cercanos a la zona de rescate donde nosotros trabajamos, han cerrado sus puertos a embarcaciones humanitarias como la nuestra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nosotros al principio rescatábamos personas y las desembarcábamos en Malta o en Italia. Ahora Malta e Italia han cerrado los puertos, cosa que es totalmente ilegal. Esto contradice todos los derechos humanos y todas las convenciones internacionales. Entonces, nosotros nos vemos obligados, en lugar de rescatar y desembarcar en una zona cercana a un día de navegación, en Italia o en Malta, nos vemos obligados a traer esas personas hasta España, pues son 4 o 5 días de navegación, desembarcar y volver a ir al Mediterráneo central. Entonces, eso es una pérdida de tiempo, de dinero y de recursos extraordinaria, pero es que ahora encima no nos dejan ni salir. Pau, mira, tienen un par de preguntas. Soy José Daniel. Tienen un par de preguntas. Bueno, encantado. Dime. Tienen un par de preguntas. Venga, Pablo. ¿El qué? Que pregunta que si es ilegal, ¿por qué han cerrado los puertos en Italia? Porque son un gobierno, son un Estado. ¿Quién se lo va a prohibir? ¿No? Solo un Estado de la Unión Europea puede denunciar a otro Estado. Entonces, está claro que Italia está en contra de los derechos humanos, en contra de la Convención Internacional, de los convenios internacionales, pero ¿quién les va a denunciar? ¿Quién les va a decir no podéis hacer eso? Nadie. No lo está haciendo nadie y no lo va a hacer nadie. Ángel. ¿De dónde sacaron el presupuesto para organizar la Open Arms? Es decir, sacaron el barco, la comida, el coche salvavidas. Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque todo esto que comentábamos, el barco, la gasolina, los equipos, todo eso vale mucho dinero, mucho dinero. Entonces, un Estado lo puede pagar fácilmente, pero una organización de voluntarios pues tienen que sacar el dinero de alguna parte, ¿no? Nosotros, en un 95%, nuestras donaciones, nosotros vivimos de donaciones, ¿vale? Las donaciones que nosotros recibimos, en un 95% son de particulares. Particulares como vosotros, como vuestros padres, vuestros amigos, vuestros familiares. Eso significa el 95% del dinero que nosotros utilizamos. Entonces, nosotros somos una respuesta de la sociedad civil de una injusticia manifiesta en el medio del Mediterráneo. Nosotros salimos de la sociedad civil, no éramos ninguna plataforma antes de que esto pasara. Éramos socorristas, vimos que estaba pasando una cosa que era tremendamente injusta y decidimos hacer algo. Con el apoyo de mucha gente que no eran socorristas y por lo tanto no podían venir a rescatar gente, pero sí nos podían ayudar con su dinero. Eso significa el 95% de nuestro dinero, de nuestro presupuesto. Personas como tú y como yo, que han decidido no mirar a otra parte, no taparse los ojos viendo estas muertes de esta gente y han decidido ayudarnos con su dinero. El otro 5% son subvenciones de ayuntamientos o de diputaciones. No recibimos dinero ni de la Unión Europea, ni del Estado español, ni nada. Solo recibimos dinero de ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, otros ayuntamientos más pequeños. Entonces, otra vez, ¿no? a la población civil, ¿no? A las personas, a la ciudadanía,
es la que se preocupa de que estas cosas no pasen. No es la Unión Europea, no es España, el gobierno español. Esos nos ponen todas las trabas que pueden para que nosotros no podamos rescatar a esas personas. En cambio, las personas de a pie, el pueblo, la ciudadanía, son las personas que pagan y que ayudan a que nosotros podamos rescatar. ¿Una cosilla más? Queremos... Una pregunta, ese sitio donde está usted, ¿qué es eso? En el barco será, ¿no? Es decir, el sitio donde está sentado. Si nos pregunta que de dónde nos está hablando ahora mismo, ¿desde el barco? Sí, pero... No, esto es la oficina. Es la oficina de Badalona, un pueblo al lado de Barcelona. Pau, Tenemos nuestra oficina. yo sí te preguntaría, ¿qué es lo que te hizo a ti dar el paso a ser voluntario de esta manera, ¿no? Tanto a irte a las costas a rescatar a gente como ahora a enrolarte en el barco. ¿Qué es lo que te hizo a ti dar ese paso? Bueno, yo soy ingeniero de formación, soy ingeniero industrial, entonces yo estuve trabajando un tiempo en la empresa privada, por así entendernos, ¿no? En una empresa química de aquí de Barcelona, y hubo un momento que yo vi que eso no iba conmigo, ¿no? Que yo no podía dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a simplemente hacer dinero, ¿no? Y a vivir tranquilo yo. En un momento pues me hice un clic en mi cabeza y decidí que quería dedicar mi esfuerzo, mi tiempo y mis ganas, ¿no? a intentar ayudar a otra gente a vivir mejor. Entonces me puse a viajar, he colaborado con varias organizaciones y al final acabé aquí, a Open Arms. Open Arms para mí era como un referente, ¿no? de gente involucrada y gente que quería cambiar el mundo. Y yo lo que tengo que decir es que yo no soy un voluntario de Open Arms, yo soy un trabajador. La mayoría de gente en Open Arms es voluntaria, no cobra nada, pero yo al ser un coordinador sí que cobro, yo vivo de Open Arms, tengo mi sueldo. Entonces lo que me hizo a mí hacer el cambio es que yo no quería dedicar mi vida solo a vivir tranquilo y a preocuparme de mis cosas, sino creía que el mundo está muy jodido y me propuse intentar poner mi granito de arena en cambiarlo. Y creo que Open Arms es una de las mejores organizaciones como para intentar no dar la vuelta al mundo porque es imposible, ¿no? Pero sí intentar que las cosas cambien poco a poco. Y rescatando personas que mueren ahogadas en medio del mar es un buen inicio. A ver, Pablo. Vale, pregunta, ¿cómo localizáis las pateras que están en el mar? Vale, básicamente hay tres maneras de localizar embarcaciones que están con problemas. Una es la más rudimentaria, pero que sirve. Bueno, nosotros sabemos más o menos en qué zona estas embarcaciones que salen de Libia hacia el norte de Italia se quedan sin gasolina, ¿vale? Porque no tienen la gasolina suficiente como para llegar. Entonces nosotros estimamos más o menos en qué zona se van a quedar. Entonces hay tres maneras. Una es el radar. El radar es un chisme que hace muchos años que está inventado, que detecta embarcaciones cercanas, ¿no? Entonces nosotros detectamos una embarcación, avisamos al centro de control, oye, hemos detectado esto, nos dirigimos para allí, tal y cual. Una es el radar. La otra es por radio, ¿no? Te puedes comunicar con otros barcos a través de la radio o con centros de controles o lo que sea con radio, a través de la radio, oye, hemos visto en estas coordenadas, tal. Y la otra es con prismáticos. Simplemente te pones en cubierta y rastreas el horizonte y a veces encuentras embarcaciones a la deriva que necesitan ser rescatadas. Venga. Pablo. Sobre las mafias que trafican con las personas. ¿Y qué piensas sobre las mafias que trafican con las personas? ¿Qué perspectiva tenéis vosotros de eso? ¿De las mafias? Sí. Bueno, evidentemente no nos gustan las mafias y creemos que no tendrían que existir, ¿no? Pero hacer dinero, ¿no? Enriquecerse con el sufrimiento de otras personas que quieren llegar a Europa, enriquecerse con eso es algo que nosotros evidentemente criticamos y estamos totalmente en contra. Pero nosotros no solo criticamos a las mafias, nosotros también criticamos a los gobiernos europeos y su inacción de saber que estas personas están muriendo en el Mediterráneo ahogadas y no hacer nada. Si en lugar de embarcaciones de africanos, negros y pobres fueran embarcaciones de blancos y ricos, fuera un crucero,
estamos seguros que movilizarían a toda la Armada, a todos los barcos que hubieran en el Mediterráneo, irían allí a rescatar a esas personas. ¿Qué pasa? Que no son ni blancos ni ricos. Entonces les dejamos morir. No, y evidentemente estamos en contra de las mafias, las criticamos, como no podría ser de otra manera, pero también criticamos a los gobiernos europeos que saben perfectamente lo que está pasando y no hacen nada. Muy bien, Pau, se nos va acabando el tiempo, pero todavía tenemos tiempo para una más pregunta. Sí, ¿Vale? Vale. ¿No? ¿Seguimos? Cuando rescatáis a las personas, ¿cómo le das que el hogar previsible para que puedan venir? Cuando rescatáis a las personas, pregunta también una alumna, que ¿dónde los dejáis que le puedan dar una comida o un sitio donde dormir o lo que sea? ¿Cuando están en el barco o una vez en tierra? En tierra. En tierra, vale. Aquí es donde hay que hacer una aclaración, es que nosotros somos una organización de rescate y salvamento marítimo. Entonces nosotros rescatamos a estas personas y nos comprometemos a llevarlas a un puerto seguro. Una vez en tierra, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de las administraciones locales, ya sean italianas, ahora ya no, de Malta, ahora ya no, o españolas, ¿no?, que se hacen cargo de esas personas. Es como cuando tú llegas a un aeropuerto, son las administraciones, ¿no?, la policía o el ejército o quien sea, quien te recibe y te dice, oye, ¿tú de quién eres, de dónde vienes? ¿No? Pues esto es lo mismo. Cuando nosotros dejamos a esas personas en tierra, son las propias administraciones locales y organizaciones no gubernamentales, ONGs, que se dedican a cuidar a estas personas y a recibirlas, como Cruz Roja, ¿no?, este tipo de organizaciones de acogida. Esas son nosotros dejamos a esas personas en puerto seguro, pero ya nos desentendemos de ellas, por así decirlo. Venga. Javi. Javi. La Unión Europea no ayuda porque ella no quiera o porque anteriormente se ha hecho una votación o algo y la mayor parte de la Unión Europea, los Estados Unidos, han votado. Que, bueno, pregunta que la decisión de no ayudar a la Unión Europea, ¿de dónde viene? ¿Es un tema puramente político, ciudadano, o es de algún país especial? ¿Qué decisión? Perdona, es que no, se oye entrecortado. Vale, bueno, entonces lo que ellos simplemente se limitan a no ayudar porque dicen que si ayudáramos se crearía un efecto llamada, ¿no? Que si, como hay gente muriéndose, su razonamiento es que si ayudáramos a esa gente a vivir, ¿no?, a rescatarlas, vendrían más personas, lo cual es, bueno, desde nuestro punto de vista es totalmente falso, ¿no? Lo que estás diciendo es que vamos a dejar morir unos cuantos seres humanos, varios miles o centenares de miles de personas, vamos a dejarlas morir unos cuantos, porque los que vienen después no se van a lanzar al mar, ¿no? Eso, una Unión Europea que se dice defender los derechos humanos, ¿no?, y la vida y los derechos más básicos de cualquier persona, eso no lo puede decir, ¿no? Dejar morir a unos cuantos para que luego los otros no vengan, cuando es totalmente mentira. Aparte, si dejaras morir, es lo que están haciendo, ¿no? Están dejando morir a unos cuantos porque no están haciendo nada ya hace años y la gente sigue viniendo. Entonces, esa no es la solución, es evidente, ¿no? Su supuesto razonamiento de vamos a dejar morir unos cuantos porque los otros no se van a tirar al mar es totalmente falso, porque vienen de países con torturas, con violaciones, entonces prefieren tirarse al mar, intentar llegar a Europa, aunque muchas veces no lleguen, que quedarse en su país y morirse de hambre o que les maten o que los violen o lo que sea. Entonces ese razonamiento de la Unión Europea de no rescatamos porque vamos a dejar morir unos cuantos y luego que los otros no vengan, es totalmente, no tiene ningún sentido, ¿no? Nosotros no le vemos ninguna lógica, no sé vosotros, pero nosotros creemos que es algo muy, muy estúpido. José. Dice que en el tiempo que llevas trabajando en el mar, que es lo peor que te ha pasado. Lo peor que has tenido que ver. A ver, hay muchas situaciones difíciles, ¿no? Pero hay muchas mujeres que vienen, la mayoría que vienen son hombres, ¿vale? Porque el viaje es muy duro
Y las familias normalmente envían a sus hijos adultos más jóvenes porque son los que con más probabilidad van a llegar, ¿vale? Entonces la mayoría de la gente son hombres jóvenes, pero también llegan mujeres, ¿no? Mujeres muy valientes que se arriesgan a cruzar desiertos y mares para tener una vida mejor. Entonces muchas de esas mujeres vienen embarazadas, ¿vale? Hasta aquí normal. ¿Qué pasa? Que cuando tienen el crío, nosotros hemos detectado a veces que ellas rechazan ese hijo, ¿no? Y tú a veces te sorprendes de que una mujer que acaba de parir no quiera coger a su bebé en brazos, ¿no? Esto en el barco, por ejemplo. ¿Por qué? Luego dices, hostia, qué mala madre, ¿no? ¿Qué pasa? Que no quiere a su hijo, tal. No, no. Ese hijo que tiene, ese hijo que acaba de parir, es fruto de una violación, ¿vale? Cuando ha estado retenidas en Libia o en sus países de origen o tal, las han violado en el camino a Europa, se han quedado embarazadas y han tenido ese hijo, ¿no? Y entonces es más comprensible ese rechazo emocional hacia el hijo de un violador, ¿no? Hay muchas veces también que la gente viene torturada, viene con heridas muy heavy. Hay muchas veces que la gente viene con quemaduras muy heavy. Por ejemplo, la mezcla de la gasolina de su embarcación con el agua salada del mar hace una mezcla que cuando te toca la piel te abrasa la piel, te hace una quemadura química. Entonces mucha de esa gente viene quemada. Entonces las condiciones con las que llegan son lamentables porque vienen de varios días de estar a la deriva en una embarcación, sin comida, sin agua, mareados, ¿no? Haciendo sus necesidades encima. Entonces eso choca mucho. María. ¿Perdón? Dice otra niña, ¿de dónde suelen ser los voluntarios? ¿De dónde suelen ser? Los voluntarios de Open Arms, bueno, pues son de muchos países, mayoritariamente de España, ¿no? De muchas partes de España. Hay muchos de Cataluña, evidentemente, pero muchos valencianos, madrileños, vascos, andaluces, tenemos un montón también. Pero también tenemos gente uruguaya, gente de Argentina, ¿no? Tenemos mucha gente de muchos sitios. La mayoría españoles, evidentemente porque somos una ONG de aquí, pero lo que sí es curioso es que tenemos muchos más voluntarios de zonas de costa que del interior. Porque claro, pues como somos una organización con barcos y de salvamento y de rescate marítimo. Bueno, de Baleares también tenemos muchos, italianos, gente de muchos sitios. Muy bien. ¿Miguel Ángel? Bueno, ¿y cómo sabéis que una atrapada en el agua? Es decir, van de camino al agua, ¿cómo saben que están atrapados en el agua? ¿Cómo lo saben? Ya lo han dicho antes, Miguel Ángel. Y si antes la han respondido, ahora te lo digo. A ver. Las personas que habéis rescatado están en el barco, ¿cómo se portan con vosotros? Vale. Se portan con vosotros, dice, ¿no? ¿Qué actitud tienen en el barco? ¿Cómo nos comunicamos? No, ¿qué comportamiento tienen ellos en el barco? Que si son, pues imagino, que son hostiles con vosotros, si son, en fin, que cómo se encuentran con vosotros en el barco. Vale, normalmente esta gente, tienes que pensar que viene de, o sea, toda esta gente, la que nosotros rescatamos, sale de Libia, ¿vale? Hay que entender un poco el contexto político de Libia. Libia es un país que no tiene Estado, que está en guerra civil, ¿vale? Que hay varias milicias armadas que pelean entre ellas. Entonces, en Libia, la ONU y muchas otras organizaciones internacionales han decretado o han dicho que allí no se respetan los derechos humanos, que hay torturas, que hay violaciones de los derechos humanos. Entonces, mucha de esta gente viene, pues lo que he dicho antes, ¿no? Pues torturada, le han pegado palizas, ha estado retenida durante 8% han sido violadas. Entonces, esta gente, cuando nosotros los rescatamos y se dan cuenta que no somos libios, sino que somos europeos y que les vamos a ayudar a llegar a Europa, lo primero es gratitud, ¿no? Pues están súper agradecidos, muchos se ponen a llorar de la emoción, porque hasta hace nada, o sea, hasta que nos encuentran a nosotros, ellos estaban seguros de que se iban a morir. Eso es lo que tenéis que entender. Están en una embarcación que se está hundiendo y ellos se ven la muerte ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces nosotros cuando nos ven, pues estallan de alegría, ¿no? Muchas gracias, tal, no sé qué. Y luego, pues bueno, pues se comportan con educación y con
y con respeto a las otras personas que están en el barco. Pero sí que depende de cada uno. A ver, hay mucha de esta gente, al haber sufrido torturas, violaciones y tal, pues que psicológicamente no están muy bien, necesitan especial atención. Pero no, evidentemente se comportan perfectamente como cualquiera de nosotros. Pues estaríamos agradecidos y estaríamos a disposición e intentan ayudarnos y estar tranquilos. Bien, pues vamos a pasar ya sí que sí a la última pregunta. Javi, ¿te has preguntado antes? ¿Tú no? Venga, pues Javi. Dice que qué hace en caso de que vengan niños en la embarcación. ¿Qué hace en caso de que vengan niños? En caso de que vengan niños, Niños, sí. pues lo mismo que los adultos, los intentamos cuidar y hasta que llegamos a un puerto seguro. Muchas veces los niños vienen con su madre, hay otras que no, hay otras que la madre muere en la embarcación. Hay casos que nos hemos encontrado de niños, de decir, ostras, ¿de quién es la madre, de quién es la madre? Y al final de todo el rescate ver que hay 4 cadáveres en el fondo del barco donde venían, de la lancha donde venían, y una ser la madre, ¿no? Bueno, pues intentamos cuidarlos y darles todo el cariño que podemos en los 3 o 4 días que los tenemos a bordo hasta que los desembarcamos, ¿no? Es que la situación es muy desesperada, es una situación de emergencia, ¿no? Es una situación de rescate. Es un ser humano que está en peligro de muerte inminente y nosotros le rescatamos. Entonces, cualquiera de nosotros les trataría con cariño y eso es lo que hacemos. Muy bien, pues muchas gracias. Nos ha encantado que hayas podido estar con nosotros este rato. Vale, y bueno, le damos un aplauso muy grande a Yo lo único que quería decir al final es que por favor os informéis, que hay muchas veces que en las noticias todo este drama humanitario y estas muertes no salen, pero sigue pasando, y que no haya embarcaciones en ese Mediterráneo central, que es la fosa común más grande del mundo, donde muere más gente, que no haya embarcaciones como la nuestra no significa que no esté pasando, ¿vale? O sea, lo primero de todo, chicos y chicas, os pediría que os informarais bien y una vez informados, pues lo explicarais, ¿no? A vuestros amigos, a vuestros familiares y a ver si entre todos intentamos que esta gente que lo único que quiere es una vida mejor para ellos, formar una familia y trabajar, esta gente pueda llegar a nuestro país o a donde quiera y hacer lo posible, ¿no? Que no se tengan que morir ahogados en medio del mar, aunque sean negros y pobres, ¿no? Y que puedan vivir una vida tranquila. A ver si entre todos lo conseguimos. ¿Vale? Gracias por escucharme. Pues muchas gracias y... Bueno, gracias y enhorabuena por la labor que estáis haciendo, ¿no? Y también de denuncia y de no solo de rescate, sino también de denuncia y de concienciación. Muchas gracias. Enhorabuena. Venga, hasta luego. Bravo. Chao.